Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que realizamos en la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile y que emitimos conjuntamente gracias al trabajo con Radio Universidad de Chile en el 102.5 del dial y en radio.uchile.cl en su diario electrónico y también en nuestra señal televisiva que es Uchile TV en el 11.2 de la región metropolitana y también en todo el país. En esta oportunidad vamos a hablar de economía, de un tema quizás árido para muchos, pero que también está presente en nuestra cotidianidad. Es el tema de la economía en un momento de incremento sostenido de inflación, de cuestionamientos también a los relatos en torno a la meritocracia, a la construcción de la idea de clase media, post-estallido social, post-intento de redefinir lo que sería nuestro estatuto de convivencia a partir de este momento constituyente que fue truncado con el momento del rechazo también, y también con las proyecciones económicas que hemos conocido recientemente por organismos como el Banco Mundial y otros. Con quien vamos a conversar de estos temas es con el profesor Dante Contreras. Él es profesor titular del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y también es subdirector del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Un poco más del profesor Dante, él fue director ejecutivo del Banco Mundial entre 2018 y 2010. También ha trabajado como consultor del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Además, ha realizado asesorías para el Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio del Trabajo, el Servicio Nacional de la Mujer, el Ministerio de Planificación Social y la OECD. Su especialidad son los temas de pobreza, desigualdad y distribución del ingreso. Profesor Dante Contreras, muy bienvenido a Palabra Pública, Letras para el Debate. Muchas gracias por la invitación. Profesor, quiero que comencemos hablando de la situación económica local y también global. Dice, la situación económica ha sido una preocupación constante en el país, principalmente en los últimos meses. Nuestro Banco Mundial acaba de estimar que la pobreza podría llegar a alcanzar el 10,5% de los chilenos y chilenas durante el 2022. ¿Cuánto crees que se puede deber a la pandemia, a factores como la inflación o a factores estructurales como la distribución de los ingresos en Chile? Bueno, en primer lugar yo diría que la cifra que proyecta el Banco Mundial es una cifra que puede ser explicada por todos los factores que tú antes mencionas. Es decir, el fenómeno de pobreza como el fenómeno de desigualdad al final del día es un fenómeno multidimensional. Depende de muchos factores que causan esta condición. Entonces, efectivamente, un país como Chile, que es muy abierto al mundo, cuando hay un choque internacional relevante como el que estamos viendo, por ejemplo, por la guerra de Ucrania con Rusia, digamos, y cómo eso ha generado efectos mundiales en el comercio, en el crecimiento, en la incertidumbre, ¿cierto?, en distintas partes del mundo, eso se traslada a Chile por una parte. Entonces ahí hay un efecto directo asociado a un shock externo en este caso. Por otra parte, tenemos la pandemia que generó una situación bastante dramática para muchas familias, no solo en términos educacionales, ¿cierto? Sino también laborales, es decir, se perdieron muchos empleos y producto de lo mismo, y a pesar de las ayudas que puede hacer un gobierno, las condiciones de mediano o largo plazo para reducir los niveles de pobreza es mantener un nivel de empleo. Por lo tanto, cuando la familia pierde, un miembro de la familia pierde un empleo, las consecuencias sobre los niveles de bienestar de esa familia son directos. Entonces, yo te diría que esos dos factores son clave para entender el fenómeno de pobreza hoy día. Y además, el último factor, que es el de la inflación, como el que tú señalas, incrementa el costo de las canastas básicas y por lo tanto el poder de compra de la familia disminuye y por tanto eso tiene consecuencia también en la medición de pobreza. Entonces es de esperar y es razonable la proyección que hace Banco Mundial en términos del incremento en los niveles de pobreza medido como ingreso. Ahora, este mayor nivel de pobreza también se va a expresar en otras dimensiones, ¿no? Por ejemplo, en la pobreza multidimensional. Entonces, hemos visto que producto de la pandemia se observa un rezago en los niveles de escolaridad de la población.
¿cierto? Nuestros niños y niñas están teniendo un menor aprendizaje producto de la pandemia y se generó un rezago, y por lo tanto eso no solamente va a tener consecuencias ahora en el corto plazo, observable en un momento en el tiempo, sino que eso además tiene consecuencias en el mediano plazo. Estos fenómenos de rezago escolar se arrastran a lo largo del ciclo educativo y posteriormente rebotan o se manifiestan en el mercado del trabajo con menores ingresos. Por lo tanto, esta situación es bastante compleja, es dramática, y por lo tanto se requiere buenas políticas públicas y buenas políticas económicas de tal forma hacerle frente a esta situación. Profesor, recientemente esta semana, entiendo, usted participó de un encuentro, no sé si de manera remota o presencial en Argentina, en donde el Ministerio de Educación planteaba la necesidad de aumentar una hora más en el sistema educativo justamente para abordar algunas de estas consecuencias. ¿Cómo evalúa esa medida y en qué forma podríamos también implementar algo así en Chile en torno al sistema educativo? Efectivamente, el Banco Interamericano de Desarrollo, conjuntamente con varios gobiernos en América Latina, entre ellos Colombia y Argentina, están impulsando políticas de incremento de la jornada escolar, ¿ya? Chile ya hizo esto y lo hizo hace bastante tiempo. En este caso, Chile está bastante adelantado respecto a los países de la región en estas materias. Entonces, Chile hizo un incremento en la jornada escolar completa a partir del año 97. ¿Ya? Entonces fue un incremento paulatino donde distintos establecimientos educacionales públicos y particulares subvencionados se fueron sumando a esta iniciativa, y esto además fue acompañado por alimentación en los establecimientos, ¿te das cuenta? Entonces fue un paquete bastante completo en términos de ayuda eh, a los estudiantes. El objetivo de esta política era mejorar los aprendizajes de los niños y mejorar las condiciones de equidad. La evidencia que tenemos hasta el momento es que esta política no tuvo efecto en esas dimensiones, digamos, o sea, se aumentó el número de horas de clase, sin embargo, el aprendizaje de los niños en Chile no se vio importantemente modificado a partir de esta inversión y de este proyecto. Sin embargo, sí hubo efectos positivos asociados a esta medida, como son, por ejemplo, un aumento en la participación de la mujer en el mercado del trabajo, dado que los niños estaban más tiempo en la escuela, entonces había más tiempo libre y por lo tanto un mayor número de mujeres se insertó en el mercado del trabajo, y eso naturalmente es una noticia positiva. También se observó una caída en el embarazo adolescente y también una caída en los delitos cometidos por jóvenes. Entonces, mayor tiempo en la escuela, aun cuando en el caso chileno no repercutió en mejores puntajes, sí repercutió en otros resultados sociales que fueron positivos. Entonces, claro, el Banco Interamericano de Desarrollo, junto con estos gobiernos, como te mencionaba anteriormente, Colombia y Argentina en particular, están impulsando esta política en esos países, y claro, nosotros fuimos invitados a discutir cuál era la evidencia de Chile al respecto, Chile habiendo hecho una innovación de esta característica hace mucho tiempo atrás. Profesor, usted mencionaba como consecuencia de esa política el incremento del empleo femenino, pero también ahora, a propósito de la pandemia, nos encontramos con balances en torno a un retroceso a propósito de este mismo fenómeno. ¿Por qué podríamos caracterizar este impacto mayor, o si es mayor o no, ahí usted nos puede explicar, en la dimensión del género en torno a economía? Efectivamente, hay una condición bastante particular del mercado del trabajo chileno que ha hecho a muchos economistas investigarlo en profundidad, que es que llama la atención con los elevados niveles de educación que tienen las mujeres en Chile, su bajo nivel de participación. ¿Okay? Es decir, esto es una situación un poco controversial y ha costado mucho elevar la participación de la mujer en Chile, y efectivamente hasta antes de la pandemia notábamos un incremento paulatino en dicha tasa, es decir, las mujeres chilenas se estaban incorporando activamente al mercado del trabajo. Sin embargo, producto de la pandemia, al perderse un montón de puestos de trabajo y al cambiar muchas funciones, digamos, a trabajo remoto, lo que se observó es que las personas que más sufrieron en términos de participación laboral efectivamente fueron las mujeres, ¿cierto? Entonces las mujeres fueron el grupo, en este caso demográfico, que tuvo mayores efectos nocivos en términos de empleo. Y la mejor explicación que tenemos hasta el momento para esto tiene que ver con roles de género. Es decir, lamentablemente vivimos en una sociedad donde todavía la carga laboral está mayormente concentrada en mujeres,
tanto en el mercado del trabajo, la carga de trabajo quiero decir, tanto en el mercado del trabajo como también en las tareas del hogar. Entonces, cuando los niños dejaron de ir a las escuelas, las personas que asumieron el cuidado de estos niños fueron mayoritariamente mujeres y eso generó una pérdida de su empleabilidad. Entonces, el incremento o la vuelta de los niños al mundo escolar es importante no solo en la dimensión educacional, producto de que esos niños recuperen los aprendizajes perdidos, sino también tiene consecuencias adicionales sobre la participación de la mujer en el mercado del trabajo. Por lo tanto, hay dos razones y dos buenas razones por la cual a uno le gustaría reestimular, ¿cierto?, el ingreso de los niños al sistema escolar en términos de sus aprendizajes y también en términos de una mayor participación, una reintegración de la mujer, como lo veíamos antes de la pandemia. Profesor, también tomándonos de otro indicador, un estudio de CLAPE-SUCE señala que Chile es el país que más ha aumentado el índice de miseria en América Latina desde el año 2020. Para contextualizar un poco, este índice es la suma de las tasas de inflación y desempleo de un país. ¿Qué significa que hayamos aumentado más que los otros países de la región y qué nos dice el momento económico que atravesamos en torno a ese índice? Mira, a mi juicio no nos dice tanto, ¿ah? Creo que más informativos son los indicadores de pobreza y así lo reportan organismos internacionales como el PNUD, la CEPAL o el mismo Banco Mundial. Es decir, la medida apropiada o una medida más correcta en términos de evaluar los efectos en bienestar de la población, producto en este caso de las crisis internacionales o de la pandemia, es un indicador de pobreza. Entonces, en ese sentido, este índice de miseria, claro, es un índice que suma dos tasas, una tasa de desempleo y una tasa de inflación. Y es complejo también examinarlo porque, por ejemplo, en términos de desempleo, producto de la pandemia, por ejemplo, mucha gente no salió a buscar trabajo simplemente porque no había, entonces hay trabajadores desalentados. Por lo tanto, una tasa de desempleo medida en estas circunstancias también puede esconder alguna variación que puede ser relevante. Por lo mismo, para medir el bienestar de la población es más adecuado medir otros indicadores, y eso es lo que hace la literatura internacional, ¿verdad? Como la tasa de pobreza o los niveles de desigualdad. Esas dos variables están mucho más correlacionadas con el bienestar de mediano y largo plazo de la sociedad. Profesor, usted menciona el concepto de medir, de evaluar. Estamos próximos a la aplicación de una nueva encuesta CACEN que vuelve a la Universidad de Chile. Este es uno de los instrumentos más importantes. ¿Cómo podríamos analizar o qué elementos críticos debiésemos incluir y considerar en términos económicos en torno a este tipo de instrumentos? ¿Qué variable nos falta considerar? ¿Qué sugeriría usted? Una buena pregunta. Mira, a ver, en primer lugar, resaltar la importancia de hacer mediciones. Afortunadamente, Chile tiene una tradición bastante fuerte, bastante importante y bastante consistente en el tiempo de realizar mediciones, por ejemplo, de una buena caracterización socioeconómica, por ejemplo, a partir de la encuesta CACEN, que se hace desde los años 90 en adelante. Entonces, tenemos mediciones sostenidas en el tiempo y por lo tanto podemos ir monitoreando los cambios en los niveles de bienestar de la población, en empleabilidad, en distribución del ingreso, en pobreza, etc. Por lo tanto, hay una muy buena métrica en términos de monitoreo. Ahora, respecto a lo que ha pasado últimamente, yo donde pondría una lupa, por ejemplo, sería en aspectos como abandono escolar. Me preocuparía que producto de la pandemia, ¿verdad? El rezago escolar se manifieste además en abandono finalmente, es decir, el desenganche de los estudiantes y sus familias con las escuelas puede tener consecuencias, como decía al inicio de esta conversación, de un plazo mayor en términos de que finalmente estos alumnos terminen abandonando el ciclo escolar y eso sería grave, digamos, por las consecuencias que tiene en el futuro. También un aspecto que me gustaría, creo que sería útil medir o poner mayor atención es por la salud mental de las personas, ¿sí? Creo que la pandemia golpeó duramente a las familias, no solo en Chile, sino que en todo el mundo, y por lo tanto, en particular en nuestro caso, deberíamos ser bien cautelosos respecto a qué está pasando con la salud mental de nuestros jóvenes, de nuestros adultos, de la gente que está en el mercado del trabajo, de la gente que piensa participar en el mercado próximamente. Entonces, me parece que es una dimensión
que puede ser compleja para el mediano plazo y por lo tanto empezaría a monitorearla desde ya. Profesor, bajo esta idea de la multidimensionalidad y su instalación, que también usted nos entrega estos elementos que habría que considerar en estas mediciones, le quiero poner uno más sobre la mesa, que es la variable migración. ¿Cómo incorporarla en términos de medición y en términos de impacto? Han habido muchos mitos en torno a la migración en el campo laboral. Por otro lado, los migrantes o las organizaciones migrantes también defienden su incorporación en términos de la carga impositiva que ellos aportan. ¿Qué variables o cómo mirar económicamente el fenómeno migratorio? Bueno, efectivamente Chile ha tenido un shock migratorio bastante relevante en los últimos años, a partir del 2015, de población venezolana y población haitiana, ¿verdad? Y producto de lo mismo, y como tú bien señalas, ha generado una serie de mitos respecto a los efectos que podría tener la migración en distintos ámbitos. A mí me parece que la forma adecuada y correcta de examinar esto es empíricamente examinar sus efectos, ¿ya? Y la verdad de las cosas es que eh, más para superar, digamos, el tema de los mitos y el tema de los prejuicios, lo que corresponde, como decía anteriormente, es medir los efectos que tiene o ha tenido la migración en empleo, en educación, en criminalidad, etcétera, que son los típicos ámbitos en los cuales las personas, en salud también, ¿verdad? Por el tema del uso de los servicios públicos de salud. Entonces, en ese sentido, creo que una ventaja que tiene el país y que tiene que aprovechar, y que tiene que aprovechar de forma consistente, digamos, es que tenemos buenos datos, ¿verdad? Y como tenemos buenos datos, yo esperaría que la comunidad académica contribuya con evidencia respecto a estas distintas dimensiones. Entonces, es cierto que la población migrante está desplazando a la población nativa o local en empleos o en la escuela o tiene efectos nocivos sobre criminalidad o en el uso del sistema público de salud. Y en ese sentido, afortunadamente hay algunos estudios que ya van dando luz respecto a esto. Por ejemplo, en COES, que es este Centro de Estudio de Cohesión y Conflicto Social, hay toda una agenda sobre migraciones a cargo de Carolina Stefoni, por ejemplo, que es una académica eh, que se dedica a investigar estos temas y documenta estos procesos. Entonces, hay muchas dimensiones en el mundo de migratorio que hay que considerar, como son, por ejemplo, el proceso migratorio, la política migratoria, cómo el país hace cargo de estas personas y qué consecuencias económicas u otras tiene. Entonces, claro, hay colegas que están estudiando los efectos en el mercado del trabajo, otros colegas examinan el efecto en la sala de clase, etcétera. Pero sin embargo hay otras preguntas que están pendientes, ¿no? El efecto en otros mitos, como tú mencionabas anteriormente, que es eventualmente sobre el crimen o sobre el uso de los servicios de salud. Esta pregunta nos hace cerrar este primer bloque de palabra pública, letras para el debate. Estamos hablando del momento económico, de variables, de desafíos en torno a cómo evaluar en términos de políticas públicas, mediciones, nuestra situación económica local, también en el contexto global. Y estamos con Dante Contreras, académico de la Facultad de Economía y Negocios y subdirector del COES. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos a palabra pública. Palabra pública, letras para el debate en Uchile TV. Estamos de vuelta en Palabra Pública, letras para el debate en Radio Universidad de Chile y en Uchile TV, nuestras señales de radiodifusión y de televisión universitarias de la Universidad de Chile. Ya estamos con alguien de la casa, con un académico de la Facultad de Economía y Negocios. Hablo de Dante Contreras y estamos hablando del momento económico nacional y sus variables asociadas al contexto global. Profesor, volviendo a lo local y también volviendo a este tema del índice de miseria de este estudio de CLAPES, el autor de ese documento, de ese material, advirtió que el gobierno debería aumentar con ayudas focalizadas y transitorias que no aumente la liquidez, como ocurrió con los retiros de la AFP. ¿Cómo se enfrenta este momento, este problema, según usted? Bueno, como decía anteriormente, la forma más tradicional y donde tenemos más experiencia para enfrentar el tema de pobreza y vulnerabilidad es usar indicadores sociales aproximados por pobreza y desigualdad, por ejemplo.
Entonces, efectivamente, en esa materia, lo que hacen los gobiernos y lo que hace el gobierno de Chile y lo que recomiendan organismos internacionales es ordenar, si tú quieres, a la población en términos de las mayores necesidades a las menos necesidades. Y por lo tanto, focalizar los recursos en aquellos hogares y personas que exhiben mayores vulnerabilidades o necesidades o precariedad. Y por lo tanto, la asignación de recursos, de ayudas públicas, por ejemplo, debería estar ordenada en esa dirección. Es una tradición antigua en Chile y que naturalmente ha seguido funcionando. Funcionó también en pandemia. Vimos que al inicio costó un poco ponerlo en marcha, pero finalmente se asignaron las ayudas en esa dimensión. El tema de la liquidez y el tema de la focalización es clave en este minuto, en el sentido de que, dado el proceso inflacionario en el cual estamos sumergidos, hay que tratar de cooperar con el esfuerzo que hace el Banco Central en términos de frenar la economía, y por lo tanto no es pensable llegar al percentil 80 o 70 que era cuando estábamos en pandemia o cuando se activaron los retiros, ¿cierto?, de la AFP. En este caso no, en este caso lo que correspondería, y da las restricciones presupuestarias que enfrenta el gobierno, es tener una política, si tú quieres, más focalizada en aquellos más vulnerables y quienes más lo necesitan. Profesor, también asociando esta idea de vulnerabilidad y también a las construcciones políticas y sociales en torno a esta estratificación, usted particularmente lo tengo muy presente con la profesora Emanuel Baroset, han estudiado el concepto de clase media y este enfrentamiento a la realidad y las lecturas sobre la desigualdad a propósito del estallido. Sé que lo venían estudiando de antes, pero en ese momento particularmente recuerdo haber entrevistado a la profesora Baroset. ¿Cómo es que coexisten este concepto de vulnerabilidad, de clasificación, con este concepto de clase media que hemos escuchado durante los últimos años en Chile? Mira, una característica de la sociedad chilena es que gran parte de la clase media exhibe una alta vulnerabilidad. Es decir, es una clase media poco asentada en un nivel de ingreso o de estabilidad socioeconómica eh, que le genere alguna estabilidad o certidumbre para el mediano plazo. Pero en términos más simples, en Chile existen pocos elementos de protección social que sean robustos y resistentes a caídas de ingresos en la clase media. Entonces, casi todo el aparato público y casi toda la ayuda, ¿cierto? Y tradicionalmente ha sido así, que fue tu pregunta anterior, se focaliza en las personas de mayor pobreza, ¿verdad? Entonces, la ayuda focalizada va primero a los más vulnerables. Entonces, básicamente hemos tenido por mucho tiempo una clase media, ¿verdad?, que ha recibido poca ayuda de parte del Estado. Eh, Programas como el Auge, por ejemplo, programas como la Jornada Escolar Completa, que discutíamos al inicio de la entrevista, o programas como la gratuidad en la educación, han sido beneficios directos para la clase media. ¿Te das cuenta? Eso ya le genera cierto nivel o cierto piso de sostenibilidad. Sin embargo, es una sociedad, o somos una sociedad, perdón, donde basta que uno de los miembros en el hogar pierda el empleo y el choque de ingresos y el choque de estabilidad socioeconómica sea muy fuerte. Me explico, en otros países donde el sistema de salud, por ejemplo, es mayoritariamente público, de una calidad mayor y bien establecido, o el sistema de educación sigue el mismo patrón, o hay sistemas de ayuda o de protección social que van un poquito más allá de las clases más vulnerables, la clase media está más protegida. En Chile esa situación es menos frecuente, por lo tanto la sensación de vulnerabilidad que tienen las personas que están en clase media es bastante alta. Y cuando uno observa los datos, uno efectivamente ve que en el rango de las personas que están situadas entre los deciles 4 al 7, por ejemplo, que podríamos llamarlo clase media, hay bastantes fluctuaciones de ingresos. Y por lo tanto, en el tiempo, una familia o individuos pueden ser clasificados en el decil 7, luego en el 5, luego en el 4, luego en el 6 y así. Hay mucha rotación en ese margen. Por lo tanto, eso es una clase media que tiene o que experimenta un nivel importante de precariedad. Profesor,
se nos olvida muchas veces, o sea, las lecturas comunes, que la economía es una ciencia social, y en torno a eso hay ejemplos que evidencian lo difícil que es que veamos la movilidad social en Chile. Usted hablaba en una entrevista hace un tiempo en CNN de que un niño de los deciles más altos es probable que en un 65% es probable que se mantenga en dicho tramo, los deciles más altos. Mientras que en experiencias como en Dinamarca es solo el 20% de esa probabilidad, de esa certeza más bien. ¿Cómo leer críticamente la idea de meritocracia, esa construcción de ese concepto, considerando además la construcción también de las clases medias, de esta idea de las clases medias? Mira, la meritocracia es un concepto, es una construcción mediática, es un relato, ¿cierto? Que ha sido instalado bastante fuerte en Chile, pero es un espejismo al mismo tiempo. ¿Te das cuenta? En el sentido que cuando tú tienes elevados niveles de desigualdad de ingresos, como los que exhibe el país, eh, el relato de meritocracia, perdón, pierde valor y pierde fuerza en el sentido de que, dado los niveles de desigualdad y segregación, y en particular segregación en el sistema escolar, es muy difícil que un niño que nazca en el 20% más pobre tenga una trayectoria ascendente significativa, de tal forma de llegar y convertirse en una persona que está en el 10% más rico. Esa transición resulta muy difícil. ¿Te das cuenta? Por eso los datos y la investigación que nosotros hemos realizado dan cuenta de que si tú naciste en el 10% más rico, con 60-65% de probabilidad vas a permanecer ahí. ¿Ya? Eso no ocurre en otras sociedades porque las sociedades son más parejas, por lo tanto hay mayor movilidad y por lo tanto hay más espacio para el mérito. En este caso, las condiciones de origen explican de forma mayoritaria tu situación final y por lo tanto el mérito queda puesto en un segundo plano. Entonces es un bonito relato, pero es un poco ingenuo dada la situación de desigualdad que vive el país. Profesor, con la propuesta de nueva constitución que recientemente se votó hace unos meses atrás, se intentaron instalar derechos sociales que garantizaban una vida quizás más vivible, más digna en el país. Te ha dicho que la sociedad que tiene mayores derechos sociales debiera tener también mayor capital humano. Sin embargo, la propuesta fue rechazada. ¿Cómo ve el triunfo del rechazo desde el punto de vista económico, y cómo interpretar que se haya rechazado en parte un aumento de los derechos sociales? Mira, las condiciones estructurales y subyacentes de los niveles de desigualdad que existen en Chile no han sido resueltos. Es decir, cuando ocurre el estallido social, ¿verdad? Uno veía una significativo nivel de demandas sociales en distintos ámbitos, en pensiones, en género, en educación, en salud, etcétera. Entonces, eso demuestra que Chile es vulnerable en distintas dimensiones y por lo tanto un avance hacia transformarse en una sociedad desarrollada requiere resolver esos problemas. No podemos evitar hacernos cargo de esos problemas. ¿Te das cuenta? Es un problema de plazo, lo vamos a tener que hacer en algún minuto. Entonces, mi interpretación de esto, del rechazo, que fue una que ganó de forma categórica en todo el país, en todas las regiones, salvo en un par de comunas, digamos 8, si mal no recuerdo. Bueno, es un rechazo, supongo, a un paquete o a distintos aspectos que constituía ese proyecto constitucional. Sin embargo, en mi visión, transformar a Chile en un país desarrollado, en una economía desarrollada, sí requiere resolver los problemas subyacentes o estructurales, la desigualdad. Por lo tanto, es una tarea pendiente. Se podrá haber rechazado la Constitución hoy día, pero vamos a requerir una reforma de salud, vamos a requerir una reforma de pensiones, requerimos una educación de mayor calidad y con mayor equidad. Por lo tanto, esa situación sigue estando ahí presente. No hacerse cargo hoy día significa que nos vamos a tener que hacer cargo mañana, pero es una tarea pendiente, no es posible evitarla. Profesor, hay especialistas que plantean que el capitalismo ha transformado a la socialdemocracia más de lo que está transformado al capitalismo. En algunos países de Europa, por ejemplo, es cada vez más difícil distinguir las políticas económicas de la derecha y de la izquierda. ¿Cree que hay una salida a este escenario? ¿Es acaso imposible imaginar el mundo fuera de las lógicas neoliberales? O sea, por supuesto que es posible decir si el capitalismo es mucho más complejo, ¿verdad? Y hay un gradiente
bien amplio entre distintas opciones. Entonces, por ejemplo, hay muchas economías que son capitalistas, ¿verdad? Son abiertas al comercio, estimulan la inversión, estimulan el sector privado, ¿te das cuenta? Pero al mismo tiempo cobran altos impuestos, al mismo tiempo proveen servicios de salud adecuados, al mismo tiempo tienen sistemas educativos que son más igualitarios y de mejor calidad, al mismo tiempo tienen sistemas de pensiones, ¿verdad? Que te permiten tener un buen pasar en tu vejez, y al mismo tiempo proveen bienes públicos, áreas verdes, etcétera, que son de mejor calidad de la que nosotros tenemos acá. Lo que quiero decir con esto es que pueden convivir, ¿cierto? Y los países más exitosos en el mundo y que generalmente miramos como un ejemplo, conviven estas dos cosas, ¿cierto? Convive un buen sistema de protección social con una sociedad capitalista. Por lo tanto, eso es viable. Uno observa, no sé, por ejemplo, en New Zealand, ejemplo de los países nórdicos, Suecia, Noruega, etcétera, son países donde estas cosas se logran. Entonces, eso básicamente se llama socialdemocracia, ¿te das cuenta? Y significa una mezcla entre protección social y una economía de mercado. Y por lo tanto, no se trata de negar el capitalismo, significa más bien ubicarse en una situación donde uno pueda promover el capitalismo, pero con responsabilidad social y ahora último también con responsabilidad ambiental. Profesor, también sobre uno de los pendientes que usted describía como algo que de alguna manera vamos a tener que abordar por cómo nos impacta hoy día, es el tema de las pensiones. Usted se ha manifestado a favor de un cambio de modelo, no necesariamente a uno estatal 100% o a uno solidario en su totalidad. ¿Cuál sería preliminarmente un modelo adecuado a la realidad local ni en el momento en el que vivimos, cuando también considerando el proceso de votación de la propuesta constitucional también quedó rechazada esa idea? Bueno, justamente ahora el ministro Marcel está por presentar el proyecto de reforma de pensiones. Eh, Esto es buena la pregunta porque me hace recordar un tema que quería mencionar antes y lo había dejado pasar, que tiene que ver con la demora de nuestras reformas. Cuando nosotros pensamos en la reforma de pensiones, la primera comisión que se hizo cargo de esta pregunta y que se dio cuenta de que teníamos un problema en el sistema de pensiones fue la Comisión Marcel en el año 2003. En el año 2003. Entonces ahora estamos en el 2022, a punto de pasar al 2023 y seguimos discutiendo la reforma de pensiones. Por lo tanto, esto es una indicación más de un problema político, de alcanzar acuerdos y de diálogos para lograr reformas que sean sustantivas y que sean relevantes para el país. Entonces, si nos enfrascamos en peleas donde son blanco y negro, todo y nada, o todo es capitalización individual o todo es reparto, entonces finalmente no llegamos a ningún acuerdo y por lo tanto nos quedamos inmovilizados. Creo que eh, lo que nos dejó el estallido social, lo que nos dejó el plebiscito de salida con la mayoría de la población votando rechazo, sugiere, ¿verdad?, que vamos a tener que buscar un camino intermedio. ¿Te das cuenta? Quizá con alguna participación del sector privado, con alguna participación del sector público, te das cuenta, una parte individual, una parte reparto. Me parece que un sistema que se enfoque en una situación más intermedia podría ser viable en Chile. Lo que no es viable es seguir manteniendo el sistema como está y con un problema presente y a la vista de todos, ¿cierto? Desde el año 2003 y todavía no somos capaces de llegar a un acuerdo en materia de pensiones. Y la verdad de las cosas es que ese mismo equilibrio se observa luego en educación. Todos vimos lo difícil y la oposición que se levantó, digamos, a los proyectos de mejoras en educación de la presidenta Bachelet en su segundo periodo. Lo mismo ocurre en salud, ¿te das cuenta? En general, nos estamos demorando mucho en hacer la reforma, ¿verdad? Entonces, estamos defendiendo modelos muy extremos y por lo tanto, en esa defensa, al final no hacemos nada y nos quedamos donde estamos. Y los que sufren y los que se ven perjudicados son, al final, la población de nuestro país. 2 décadas es demasiado tiempo para entregarle una respuesta a la población. Profesor, nos queda la última pregunta, nos quedan pocos minutos de esta conversación. Estamos con Dante Contreras en Palabra Pública, Letras para el Debate. Es un tema que se ha ido explorando más mediáticamente y que nos trae experiencias de otros países, y hablo del narcotráfico. ¿Cómo podríamos quizás aventurarnos a
analizar o plantear las posibles implicancias económicas que podría tener la instalación del narcotráfico por la cantidad de dineros, la cantidad de movimientos bancarios que genera. ¿Cómo nos podría impactar este fenómeno que está presente más fuertemente en otros países y que hoy no podríamos negar que está instalándose en el país de alguna forma? O sea, a mí me parece que el tema de narcotráfico, que es un tema que ha estado bastante presente en los medios en el último tiempo y la gente está advirtiendo respecto al rol que podría estar teniendo hoy día, es un problema que tiene que ser abordado con mucha decisión y con mucha fuerza. Es decir, tú mencionaste algunos temas que tienen que ver más con el lado financiero asociado al narcotráfico. A mí me preocupa mucho más los aspectos sociales, cómo desarticula la cohesión social, cómo desarticula los barrios, cómo te genera un problema importante de convivencia social, ¿verdad? Cómo este espacio al final del narcotráfico se transforma en una oportunidad de empleo, ¿verdad? En vez de un empleo formal y un empleo legal, digamos, se transforma en una situación delictiva. Puede comprometer los procesos educacionales de los niños, ¿cierto? Puede comprometer que los niños finalmente decidan seguir estudiando o no. Por lo tanto, las consecuencias sociales, más decir la violencia, los asesinatos y la tensión que todo esto podría generar. Entonces, a mi juicio, este es un problema muy serio que tiene que ser abordado con la máxima premura. Lamentablemente los ejemplos que hemos estado hablando anteriormente hablan que estamos siendo demasiado lentos, ¿verdad?, en la toma de decisiones y en las acciones en general para abordar este tipo de problemas. Pero mi primera recomendación sería, bueno, tomar esto con decisión, y lo segundo es ir a mirar la experiencia internacional, es decir, qué hicieron los países, ¿verdad?, para prevenir esto, dónde están las buenas prácticas, cómo enfrentaron el problema, qué cosas funcionaron bien y qué cosas han funcionado mal. ¿Te das cuenta? Y en eso tomar ejemplos, tanto los buenos ejemplos como los malos ejemplos, nos informan respecto a los caminos a seguir. Creo que la experiencia en la región, no sé, México, Colombia por una parte, ¿verdad? O la experiencia en Europa, que han hecho países como el Reino Unido, como Holanda o como Alemania para frenar este tipo de comportamiento, creo que nos puede servir mucho, de tal manera de copiar las cosas que han funcionado y desechar a aquellas que no funcionan. Entonces, en ese sentido me parece que hay que tomar el problema con la seriedad que merece y darle la máxima atención. Así es, este es un tema que no puede esperar como los 20 años de este proceso que busca reformar el sistema de pensiones. Agradecemos, profesor Dante Contreras, esta conversación con Palabra Pública, Letras para el Debate. Nosotros nos encontramos en un próximo capítulo en Radio Universidad de Chile y en Uchile TV. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV.